Benar, profe. Muy bien, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me escuchan? Ya, excelente, excelente. Muy bien que se hayan conectado. Bueno, por ahí algunos de sus compañeros todavía faltan, esperemos que ya se estén conectando en lo sucesivo, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Hoy día nos toca, bueno, vamos a hacer un repaso, un segundo repaso para finalizar ya lo que es este primer bimestre, ¿ya? En este primer bimestre hemos visto varios temas que se van a incluir en su examen. Entonces, el repaso de hoy, la idea es que sea bastante completo para que tengamos ya una idea clara de cómo nos va a venir el examen en lo que es física, ¿ya? Ya se ha conversado también esta semana con los profesores. Es muy probable que la semana que viene se estén dando fecha ya para los exámenes, una fecha definitiva. Así que estén atentos, ¿ya? Cualquier anuncio, cualquier cosa que se mencione. Ya, muy bien. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy, viendo un repaso de los principales temas mediante los ejercicios, ¿no? El primer tema, uno de los primeros temas que vimos fue ecuaciones dimensionales, ¿ya? Y de esto les va a venir una pregunta de su examen, una o dos preguntas a lo mucho, ¿ya? Pero es un tema importante. A ver, en este tema tenemos que ver cómo calcular las ecuaciones dimensionales cada caso. Por ejemplo, aquí en el número 1 me dice, calcula la ecuación dimensional
de la densidad. A ver, la ecuación dimensional de la densidad, tenemos que recordar qué cosa. Primero, la fórmula de la densidad. Eso es un primer paso que tenemos que hacer. Entonces tenemos que recordar cuál era la fórmula de la densidad. La densidad tenía su formulita, eso tenemos que recordar. Era así más o menos, ¿no? Una letra P, más o menos es el símbolo de la densidad, y esto es igual a masa sobre volumen, ¿ya? Masa sobre volumen, ¿ya? Entonces, tenemos ahí densidad, masa sobre volumen. Entonces, tenemos que recordar ahora que las ecuaciones dimensionales se resolvían mediante las magnitudes que maneja cada una. Entonces, ¿cuáles eran las magnitudes fundamentales? Habían dos tipos, fundamentales y derivadas, ¿no? Teníamos que utilizar nosotros las fundamentales. ¿Cuáles eran las fundamentales? Las tres que están aquí. Masa, longitud y tiempo. Esas tres eran las fundamentales, ¿no? Entonces, eso teníamos que ver. Ahora, si la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, entonces, en el caso de la masa, vamos a utilizar esa misma magnitud, ¿no? Si ya sabemos que las tres son las fundamentales, masa, longitud y volumen, entonces para el caso de la primera, si la primera es masa, obviamente la magnitud de esta también va a ser masa, ¿no? Vamos a ponerle aquí el valor de cada una, qué significa cada una. Esta es masa y este es volumen. Entonces, si es masa, obviamente que su magnitud vendrá a ser la misma pues, que la masa, ¿no? ¿Y cuál es la ecuación dimensional o la magnitud de la masa? La letra M mayúscula, ¿no? Entonces aquí vamos a poner densidad es igual a M mayúscula sobre volumen. Y ahora en el caso de volumen, ¿cuál vendrá a ser sus magnitudes? Si recordamos, para recordar, el volumen se mide ¿en qué unidad? Tenemos que recordar ahí en qué unidad se mide el volumen. Por ejemplo, el área, si yo quiero hallar el área de un cuerpo, el área se mide en metros cuadrados, ¿verdad? Pero el volumen ¿en qué se medirá? Una longitud normal, un largo, por ejemplo, una longitud normal se mide en metros. El área se mide en metros cuadrados, pero el volumen ¿en qué se mide? ¿En metros? Metros elevados al cubo, ¿no? O metros cúbicos. ¿Ya? Eso tenemos que recordar. Entonces, si el volumen se mide en metros cúbicos, quiere decir ¿qué cosa? Que su magnitud vendrá a ser, ¿cuál de las tres? De la masa ya sabemos que es M, ¿no? M de masa. Pero del volumen, ¿qué será? ¿Longitud, masa o tiempo? Si aquí nos dice que el volumen son metros, metros al cubo, esa unidad de los metros ¿qué serán? ¿Serán una masa, serán una longitud o será un tiempo? ¿Un tiempo? ¿Metros? ¿Los metros serán tiempo? No. Claro, los metros tienen que ser longitud. Muy bien, Valentina. Así es. Los metros tienen que ser longitud. Entonces el volumen va a ser una longitud. ¿Ya? Pero va a ser una longitud elevada al cubo. Como se menciona ahí, los metros están elevados al cubo. Entonces el volumen será una longitud al cubo. Esa vendrá a ser su ecuación dimensional. Entonces lo vamos a colocar aquí. En vez de volumen vamos a poner L elevado al cubo. ¿Ya? Porque son metros cúbicos, ¿no? Es como si yo tuviera una longitud metro, pero elevado al cubo, ¿ya? Si yo quiero distinguir qué tipo de unidades son, tengo que pensar cómo se mide. Si se mide con una regla, va a ser una longitud. Si se mide con una balanza,
¿no? Va a ser masa. Y si se mide con un cronómetro, vendrá a ser tiempo. Entonces tengo que pensar yo con qué se mide cierto elemento que me estén pidiendo, ¿ya? Entonces eso vamos a ir viendo. En este caso los metros se miden con una regla. Si los metros se miden con una regla, entonces serán longitud. ¿Ya? Por eso es que volumen le hemos puesto longitud al cubo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos por aquí la densidad. La densidad será masa sobre volumen. La masa es m y el volumen es L al cubo. Ahora, esta notación en las ecuaciones dimensionales no se permite. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones dimensionales no va a haber lo que son fracciones. Entonces, si no va a haber fracciones, este de aquí que está abajo va a pasar a la parte de arriba, ¿no? La parte superior. ¿Cómo va a pasar a la parte superior? Con el signo cambiado. Quiere decir eso que la densidad vendrá a ser masa por longitud elevado a la menos 3. ¿Ya? O sea, el signo del que está en la parte de abajo es el que se cambia. Como el de abajo pasa arriba, su signo se cambia. ¿Sí? Muy bien, ese va a ser el resultado entonces de la densidad. Y esa vendría a ser su ecuación dimensional, ¿no? M por L a la menos 3. ¿Sí? Nada más, eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. ¿Ya? Entonces hemos deducido, fíjense, esto es más que nada deducción, recordar, eso sí, tenemos que recordar la fórmula de lo que nos estén pidiendo, ¿no? Si me dan la densidad, tengo que recordar cuál es su fórmula, a no ser que me la den, ¿no? De repente me la dan también. Pero si no me la dan, tengo que recordar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la número 2. Me dice, calcula las dimensiones de B. B me dice, es igual a tangente de 60 por R sobre pi por J por C. Ajá, tengo que tener en cuenta aquí lo siguiente. Aquí me están dando dos valores numéricos, ¿no? Me están dando la tangente de 60 y me están dando el número pi, ¿no? Ustedes saben que pi tiene un valor numérico, ¿no? Pi es 3,14, 15, 9, etc. Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso? Bueno, ahí voy a tener que recordar una propiedad de las ecuaciones dimensionales. Como me están pidiendo a mí la ecuación dimensional, en este caso de la letra B, entonces tengo que recordar una propiedad. Hay una propiedad que me dice que la ecuación dimensional se delimita por corchetes de un número, entonces le vamos a poner ahí corchetes, ¿no? Ecuación dimensional de un número, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor de 1. Nada más, eso es todo. Esa es una propiedad de las ecuaciones dimensionales. Propiedad de las ecuaciones dimensionales. Ya está. Entonces, eso se va a cumplir para todos los números que yo tenga en mi ecuación. Si en mi ecuación B, ahí tengo dos números, tangente de 60 y por abajo tengo pi, quiere decir que solamente los voy a intercambiar con 1. Nada más. Entonces, no está muy complicado eso de ahí. Lo que sí tengo que ver ahora y tener mucho cuidado es con los valores de las letras. Tengo que observar cuál será el valor de R, cuál será el valor de J y cuál será el valor de C. ¿Ya? Entonces vamos a hallar eso primero y luego ya pasamos a reemplazarlo en B, ¿no? Ya, entonces vamos a trazar acá una línea divisoria y vamos a calcular primero los valores de R, de J y de C. R, J y C, ahí está. Empezamos con R. A ver, el valor de R me dicen que es una fuerza, ¿no? Vamos a poner por acá. R es una fuerza, muy bien. Ahora, la fuerza tenía su fórmula, eso tenemos que recordar. ¿Cuál era la fórmula de la fuerza? Ahí tenemos que recordar un poquito lo que hemos visto años anteriores, ¿ya? La fuerza tenía una fórmula que era masa por aceleración. Esa era la fórmula. Fuma también le llaman, ¿no? Fuma. Porque empieza con F y termina con MA. Fuma. ¿Cómo Masa que por... fuma? Sí, pues ahí.
Porque es lo que rima, pues. Claro. La fuerza, la fuerza, la fuerza. Fuerza fuma. Bueno, para que se acuerden, pues si no después no se acuerdan, se olvidan. ¿Ah, tú? Ya está. Entonces, recordando esta fórmula, teníamos lo siguiente, ¿no? Que en el caso de la fuerza, vamos a poner ahí R, era igual a una masa por una aceleración. La masa, ya sabemos que la masa tiene su propia magnitud, que es M, ¿no? Ponemos de frente M, masa M, ya está. Pero en el caso de la aceleración, sí tenemos que pensar un poquito. La aceleración se expresaba siempre en metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Esas eran sus unidades, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿los metros qué son? ¿Será una masa, será una longitud o será un tiempo? ¿Lo que dijo? Los metros, ¿qué serán? ¿Longitud, masa o tiempo? Claro, los metros tienen que ser longitud. Así es, así es. Entonces acá arriba vendrá a ser L sobre segundos. ¿Y los segundos qué serán? ¿Longitud, masa o tiempo? Tiempo. Tiempo, muy bien, muy bien. Tiempo al cuadrado. Entonces, en vez de poner aceleración, vamos a poner eso. Longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Ese T que está en la parte de abajo no puede quedar abajo. Tiene que pasar hacia arriba. Y para que pase hacia arriba, le vamos a cambiar el signo. Entonces, aquí me va a dar R es igual a M por L por T elevado a la menos 2. Eso es lo que va a cambiar, ¿no? Y esa sería mi respuesta en el caso del R, ¿no? Ahora me falta en el caso del J y en el caso del C, ¿ya? A ver, vamos a ver el J primero. El J me dicen que es densidad. Densidad. Bueno, la densidad justo lo tenemos al costado, ¿no? Aquí a la izquierda. Ya sabemos que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. Y ya tenemos el resultado final, ¿no? Entonces sencillamente lo vamos a copiar, ¿no? Transcribir del lado izquierdo. J será igual entonces a M por L a la menos 3, ¿no? Entonces ya tenemos el R en primer lugar, ya tenemos el J, ahora nos falta el C. Vamos a ver el C. A ver, C. C me dicen que es peso. Ahora, el peso de un objeto, ¿cuál era la formulita del peso? Tenemos que recordar también. Eso era W es igual masa por gravedad. ¿No? Masa por gravedad. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar lo siguiente, el peso y la masa en física no son iguales. ¿Ya? Normalmente estamos acostumbrados a decir, ¿no? Yo peso 50 kilos, yo peso 60 kilos, ¿no? Pero esa es una gran confusión, ¿ya? En realidad el peso y la masa no son lo mismo. 50 kilos, 60 kilos es nuestra masa en realidad. Y el peso es otra cosa. El peso es una multiplicación. Masa por gravedad. Esa multiplicación recién nos da nuestro peso real. ¿Ya? Ya que el peso es una fuerza. Entonces, vamos a continuar. C sería igual a masa, ya sabemos que tiene su propia magnitud, ¿no? La propia magnitud de la masa será M. Y la gravedad es una aceleración. Por lo tanto, vamos a copiar lo mismo de la aceleración, ¿no? Que ya teníamos aquí. Lo mismo de la aceleración vamos a copiar aquí para G. G sería L sobre T al cuadrado, ¿no? Lo mismo de la aceleración. Esto de acá lo hemos copiado para G. Ya está. ¿Qué me va a dar? Se me va a dar igual, ¿no? M, L, el T que está abajo lo paso arriba con el signo cambiado. T a la menos 2. Ya está. Ahora sí, ya tengo las tres, las voy a aplicar entonces al caso de B, ¿no? Todo el caso de B, que es lo que me están pidiendo al final.
Entonces, B será igual a... Donde iba tangente, dijimos que vamos a reemplazar por 1, como dice la propiedad. Entonces acá será por 1 por R. El valor de R ya lo tenemos acá, ML por T a la menos 2. Sobre, todo eso sobre. Ahora, en la parte de abajo tenía pi. En vez de pi, otra vez vamos a poner 1. ¿No? Por J. J, ¿cuánto vale? Ahí lo tenemos. J vale ML. M por L a la menos 3. Ya está. Por C también lo tenemos ahí. M, L, T a la menos 2. Ya está. Ahí está. Ahí sí será la fórmula, o digamos las fórmulas reemplazándolas en la expresión que me están dando ahí, ¿no? Muy bien, ¿ahora qué puedo hacer? Simplificar. Arriba y abajo, ¿no? ¿Quiénes se pueden ir? M, T, Claro, se va el M, bien. L. LT menos también. 2. T menos 2 también. T menos 2. Ya está, muy bien. Así es, nada más. Nada más, ¿no? Claro. Y bueno, el 1 queda, ya sabemos que 1 multiplicado por cualquier número me da 1. Entonces arriba me quedará 1 sobre, abajo me queda ML a la menos 3, ¿no? Y ahora, como bien dijimos, abajo no puede quedar nadie, todos tienen que pasar arriba. Pero van a pasar con el signo cambiado. Entonces, si aquí este M tenía 1 de potencia, ¿no? Aquí tenía 1 de potencia, va a pasar con el 1 cambiado, o sea, menos 1. Será M, Menos 1. claro, M elevado a la menos 1 por L elevado a la... Y el otro sería más 3. Así es, de menos cambia más 3. Ajá. Ya está, entonces ese sería el resultado final. M elevado a la L menos 1 por L3, o sea, la letra C, ¿no? La letra C aquí. Esta aquí. Esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Qué tal? Aquí tenemos que Ahí. tener buena memoria, ¿no? Aquí tenemos que recordar varias formulitas, varias cositas por ahí. Ay, Diosito. ¿Ya? Pero en los ejercicios, o bueno, el ejercicio que se les deje, en el examen les va a venir un ejercicio creo de esto. Se les va a poner la fórmula, ¿eh? Yo les voy a poner la fórmula ahí como para que se les haga más fácil recordar, ¿no? Por ejemplo, si les pongo densidad, yo le voy a poner ahí, recuerda que densidad es masa sobre volumen, ¿no? Cosas así, por ejemplo. Para que ya eso les traiga memoria sobre cuáles son las magnitudes que hay que usar. Ya saben que las magnitudes fundamentales son masa, longitud, tiempo. MLT, sobre todo esas tres. ML y T. ¿Ya? La masa se mide en kilogramos, ¿no? Con una balanza. La longitud se mide en metros con una regla. El tiempo se mide en segundos con un cronómetro. ¿Ya? Entonces, tienen que relacionar para saber cómo aplicarlas. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar a ver con el siguiente tema. Luego vimos un poco de movimiento mecánico. ¿Ya? Aquí teníamos que recordar cosas como el desplazamiento, el recorrido, ¿ya? Y rapidez media y velocidad media. Ajá. Habíamos visto qué era la rapidez media y qué era la velocidad media, ¿ya? Una de ellas utilizaba el recorrido y la otra de ellas utilizaba el desplazamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál será cuál? ¿Cuál será cuál? A ver, vamos a poner los puntos mientras se van acordando. ¿Qué era el desplazamiento? ¿Qué era el recorrido? El recorrido era todo, pues. Todo lo Y que el el cuerpo... desplazamiento era como una línea, o sea. Ay, no, o sea, sí me acuerdo, pero no, o sea, sí. Está bien, está bien. Era una línea desde el punto, ¿desde qué punto? Ajá, Desde que empezaba. claro, No. hasta que terminaba. Ay. Del punto inicial
al punto final. Muy bien, Valentina, muy bien, Valeria. Muy bien. Leonardo, tienes que participar también, ¿ah? Están perdiendo puntos. Ya, entonces, vamos a poner ahí, rapidez media. La rapidez media, que era BS, se representaba con BS, era el espacio recorrido. La rapidez media sí era el espacio recorrido, ¿ya? Entre el tiempo. Eso era la rapidez media, ¿ya? El espacio recorrido obviamente era todo lo que el cuerpo había andado, ¿ya? Todo lo que había recorrido. En cambio, por otro lado, la velocidad media que tenemos a la derecha, se representaba con BM, era el desplazamiento sobre el tiempo, ¿ya? Eso era la velocidad media. Y el desplazamiento solamente era del punto inicial al punto final. Vamos a ver el primero. El primero es recorrido. Entonces es un poco más fácil tratar con recorrido teniendo ya la fórmula, ¿no? La fórmula sería esta entonces. Rapidez media es igual a espacio recorrido sobre tiempo. Tiempo. Ya está. Entonces, ¿cuál será el espacio recorrido ahí en la figura? El espacio recorrido sería 3. Ajá. Y el otro Claro. 3. El cuerpo subió, bajó y luego subió. Y el 6. Claro, sería la suma, ¿no? 3 más 3 más 6. Sobre el tiempo, ¿cuánto es? 2. 2 segundos. Ya está. 3 más 3, 6 más 6. 12. 2 entre 2 será Entre 2, 6. 6 centímetros por segundo. ¿Eh? Nada más, eso es todo. Eso es todo. Facilito, ¿no? Facilito. Ya está. Como usted se ve que es fácil. Claro. Ya está. En el siguiente ejercicio sí nos piden el desplazamiento. Como dijimos, el desplazamiento es del punto inicial al punto final. Entonces tengo que trazar una línea recta. El cuerpo aquí subió, ¿no? Estaba abajo, avanzó, luego arriba, luego allá. Entonces tengo que plantear ahí una recta, una flecha. A ver, desde acá hasta acá más o menos. Esa flecha va a ser mi desplazamiento, ¿no? Ya está. Pero ahora, ¿cómo hallamos esa flecha? Está en diagonal, ¿no? No está en línea recta. Cuando está en línea recta es un poco más fácil, ¿no? Por deducción ya sacamos cuánto es. Pero en este caso está en diagonal. Entonces tengo que construir un triángulo. Profesor, ¿se puede hacer ahí como... Ajá. Ahí está, eso le iba a decir. Claro, vamos a construir un Que triángulo. se puede hacer como un triangulito. Exacto. Escúchame. Ese sí, ese 9 está ahí, así como si fuese una altura, el otro lado también valdría 9. Así es. Esto va a ser 9, muy bien. Así es. ¿Y el 3 que está arriba? Baja abajo, ni modo, baja. Así es. Aquí será 3, y si todo vale 15, al otro lado será, ya tengo 3, ¿no? Me falta 12. Claro, 12. Este lado de aquí será 12. Ya está. Entonces voy a tener un triángulo así más o menos. Pitágoras. Ahí está, excelente, Valeria, muy bien. Bien, Valeria. Así es, vamos a aplicar entonces este triangulito que tengo. Porque ni siquiera tengo un lapicerito. Pitágoras. A la mente, nomás la mente. Pitágoras, ¿no? Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras. La vieja confiable, Pitágoras. Ya está. Pitágoras me dice entonces que sumo los catetos. Traje. Sí. 25 por 25 es 225. O 100, no. Sí. ¿O no? No, 25 por 25 es 625. Tiene que ser menos. 15, Claro, 15 por 15. Así es. Ya sale Ya te salió ya. Ya está bien, ¿ah? Claro, 9 por 9, 81, 12 por 12, 144. Y la suma me da 225. Claro. El cuadrado pasa al otro lado como raíz.
Raíz de 225, 15. Ya, no, ya está veloz, Valeria, hoy día. Excelente. Excelente, excelente. Entonces, ya tengo el desplazamiento. Como ya tengo el desplazamiento, ahora sí lo aplico en la fórmula, ¿no? La fórmula me decía velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. Entonces, mi desplazamiento aquí vale 15. Entonces, será velocidad media es 15 entre el tiempo que es 3, ¿no? 3. 15 entre 3 será 5. 5 metros por segundo. ¿No? No se olviden de las unidades también. Si me están hablando de velocidad, velocidad se mide en metros por segundo. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ajá. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? Hasta el momento, está ahí. Claro, este sí está un poco más fácil. Solamente es recordar dos formulitas ahí y el concepto, ¿no? De recorrido, desplazamiento. Ya hasta de esto sí les va a venir 2 ejercicios mínimo. ¿Ya? Así que repásenlo bien. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Claro. Sí. Vamos a continuar. A ver, 5 y 6. Me piden determina el tiempo de encuentro. Y por otro lado el tiempo de alcance. Y acá habían dos fórmulas, ¿no? Dos fórmulas. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Vamos a recordarlas entonces. A ver, tiempo de encuentro primero por aquí. Por acá más o menos una línea divisoria. Tiempo de encuentro era distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2, ¿no? Ese era el tiempo de encuentro. Y el tiempo de alcance era parecida, ¿no? Solo se cambiaba en vez de suma. Claro, ahí está. Entonces necesito la distancia, que ya la tengo, 600, pero también las velocidades. Tengo las velocidades, pero hay un detalle, ¿no? Mi distancia está en metros. ¿Y las velocidades en qué está? En kilómetro por hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Por ejemplo, dividirlo entre mí, bueno, multiplicarlo por mí sobre no sé cuánto. Eso. Convertir, en una palabra. Eso. Convertir kilómetros por hora a metros por segundo. ¿No? Ya está. Entonces, utilizaba ahí las equivalencias, que sabemos, que ya conocemos, ¿no? Entonces tengo 72 kilómetros sobre hora, lo multiplico por las equivalencias. La primera equivalencia será para eliminar los kilómetros. Si está arriba, lo pongo abajo, un kilómetro. Un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿no? Ya está. Y además, la hora también, ¿no? Si la hora está abajo, la voy a poner arriba, 1 hora. Y 1 hora equivale a 3600 segundos. Ahora sí, se van, ¿no? Se va a kilómetros, sí. Se va a kilómetros, se va a horas, se va a horas. ¿Está? 0 y 0, acá también 0 y 0. Y me va a quedar 72 por 10, 720 metros sobre 36 segundos, ¿no? Segundos. Ahí está, así es, así es. ¿Qué puedo simplificar ahí ahora? ¿Qué le puedo sacar? 720 tiene 36, vamos a sacarle sexta primero, ¿ya? Sexta de 36, 6, ¿no? Sexta es 72, 72 es 6 por 12, si no me equivoco. Como tiene el 0, sería 120, ¿no? Entonces va a ser 120 entre 6. Y le puedo sacar sexta otra vez, ¿no? Sexta 1, sexta 20, ¿no? Claro, porque 6 por 12 es 12. Entonces al final me daría 20 metros sobre segundo. Ya está. Ese sería entonces el valor de este 72. 20 metros por segundo. Ahora, si me doy cuenta,
al costadito aquí yo del 72 tengo el 36. ¿El 36 qué relación tiene con el 72? Tiene una relación ahí, el 72 con el 36. 36 va a ser ¿qué cosa? La mitad, la cuarta parte, el doble, el triple. ¿Qué será 36 de 72? La mitad, pues, ¿no? Claro, si yo a 72 le saco la mitad, me sale 36. Entonces ya de frente, ya no necesito convertir el 36, sino de frente deduzco, ¿no? Si 72 kilómetros por hora es 20 metros por segundo, el otro será la mitad, o sea, será 10 metros por segundo, ¿no? Así es. Y ese valor sería el que reemplaza en la fórmula, ¿no? Tiempo de encuentro es distancia de 600, ¿no? Sobre velocidad 1, 20, más velocidad 2, 10. Entonces, tiempo de encuentro será 600 sobre 30. Vamos a ponerlo por acá. 600 sobre 30, ¿cuánto será? Se va el 0, se va el 0. 60 entre 3, claro, 20. 20. Tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? Segundos. Segundos, así es, 20 segundos. Y ya está. ¿No? Y esa sería la respuesta, ¿no? Así es. Muy bien, lo mismo vamos a hacer aquí a la derecha. Pero aquí a la derecha es tiempo de alcance. Entonces, si es tiempo de alcance, tengo que usar otra formulita, ¿no? Formulita del tiempo de alcance. Vamos a poner por aquí, entonces, división para hallar el tiempo de alcance. Tiempo de alcance será igual, entonces, distancia sobre velocidad 1 menos velocidad 2, ahí es donde cambia, ¿no? Y nada más. Ya está. Entonces tengo, la distancia está en 625 metros, la velocidad 1, 144 kilómetros por hora, y la velocidad 2, 15 metros por segundo. Entonces vamos reemplazando. Tiempo de alcance, distancia 625 sobre, ahora aquí, la velocidad 1 es 144, pero ¿podré ponerlo así? Tenemos que convertirlo. Claro, muy bien, Valeria, excelente, Valeria. Excelente. Sobrado pruebas, ¿no? Esperemos. Claro, Valeria. Con fe, con fe. Sobrado, sobrado. Entonces tenemos que convertir, así es, 144 a metros por segundo, ¿no? Pero también podemos deducir algo aquí, ¿no? Si en el ejercicio anterior vimos que 72 kilómetros por hora era 20 metros por segundo, claro, 144, ¿qué será? También tiene una relación con 72, ¿no? 144 es el... Claro, es el doble, ¿no? Porque si yo multiplico por 2, 72 por 2 me da 144. Entonces, esto también será el doble. Si es 20, el doble será 40, ¿no? Claro, entonces 144 vendrá a ser 40 metros por segundo. Ojo, esto está así porque ya hicimos la conversión en el ejercicio anterior. Si no hubiéramos hecho ninguna conversión, tendríamos que hacerlo desde cero, ¿no? Multiplicarlo por la equivalencia, Ya, pero en este caso, sí, dime. ¿Cómo? Gabriel. Ah, ya, al inicio había estado Gabriel, creo que de primero, pero se habrá dado cuenta y se salió. Yo digo Sí, ¿no?